profesores de nuestra casa a hablar de temas de derecho, cuestiones jurídicas y temas de actualidad. Y también convocamos a veces a profesores de otras universidades hermanas, como es el caso del día de la fecha, donde tenemos la posibilidad de hablar con un distinguido profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor Eduardo López Betancourt. Bienvenido, Eduardo, ¿cómo le va? Doctor Juan Seda, muchas gracias por su invitación, muy amable, como siempre. No es la primera vez, varias ocasiones ya he tenido ese privilegio de estar aquí en su programa de Radio Universidad, particularmente lo que corresponde a su Facultad de Derecho. Muchas gracias por su invitación. Bueno, es un gusto contar con su presencia. Viene a Buenos Aires desde hace muchos años. En efecto, tengo usted presente que en el año de 1966 fui estudiante de posgrado en un curso que impartió en el ámbito penal el destacado maestro don Luis Jiménez de Azúa. Desde entonces se ha mantenido una relación sistemática y que ahora, gracias a usted, y quiero subrayarlo, doctor Seda, hemos tenido el privilegio en México de tenerlo en varias ocasiones, de intercambiar experiencias en el tema de carrera docente que dirige usted en forma tan acertada en la UBA, y por supuesto que no hemos dejado también de recibir a otros destacados maestros de la universidad, del maestro Baigún, el doctor Ciuro, en fin, hemos enriquecido nuestro panorama gracias a nuestros colegas argentinos, así es que estar aquí con ustedes es un privilegio, le vuelvo a repetir, doctor Seda. Eduardo, me interesa mucho lo que contó de su experiencia con el maestro Jiménez de Azúa. Usted tuvo contacto fluido con este profesor que marcó una época en el derecho penal en la universidad. Por supuesto, fue en 1966, cuando gracias a un proyecto de quien fuera rector de la Universidad Nacional, el doctor Ignacio Chávez, se dio la oportunidad de estar aquí tomando cursos directos. De hecho, me convertí en un ayudante de profesor del doctor Jiménez Azúa, lo acompañé inclusive varias veces a México, donde siempre su figura era muy respetada, una autoridad en el ámbito penal, la dogmática jurídica como punto de partida para el análisis de los ilícitos, pues él la enriquece de manera notable, siguiendo toda la tendencia de Edmundo Mesger, pero que con Jiménez Azúa llega a su mejor esplendor. De tal manera que aquí, como estudiante y como ayudante de profesor, para mí fue un privilegio estar aquí en Argentina, concretamente en Buenos Aires y la UBA. Y era conocido ya en México, Jiménez de Azúa. Jiménez de Azúa, tenga presente, doctor Seda, que era un español destacado, un maestro de una gran autoridad académica, y que debido al conflicto que se dio de la expulsión de los republicanos allá a los finales del año 30, varios de ellos tuvieron que irse a distintas partes del mundo. Particularmente en el caso de América llegaron los republicanos como consecuencia de la situación de la guerra civil, en lo que llamamos en México la madre patria, España. Se vinieron a Argentina, a México, bastantes españoles, y el maestro don Luis Jiménez de Azúa se vino a Argentina e inclusive llegó a ser presidente de la República Española en el exilio y reconocido por algunos países. México siempre mantuvo relaciones diplomáticas con la República Española y negó su contacto con el franquismo, que siempre lo consideró un régimen ilícito, y en esa dimensión pues fue para mí un privilegio, porque además mi formación como abogado en los finales de los años 50 y principios del 60, yo me recibo de abogado en el 1964, por eso vine a hacer un posgrado en 66, y debo de señalar que mis maestros en México fueron en un porcentaje muy alto profesores de la República Española, de tal manera que para mí no fue nada extraño tener ese encuentro con el maestro, a quien ya por cierto había conocido en México, ya que las visitas del maestro Jiménez de Azúa a México no eran menos de 2 veces al año.
Maestro López Betancourt, me es inevitable consultarle por cómo veía usted a la Universidad de Buenos Aires. Usted sabe que el año 1966 para la UBA es un año específicamente recordado porque se produce, bueno, la revolución, el golpe de Estado de Onganía contra el gobierno democrático, y en la universidad hubo resistencia y terminó en lo que se llamó la Noche de los Bastones Largos, donde se exiliaron muchos docentes argentinos. Pero yo no sé si llegó tanto a la Facultad de Derecho, si esto se veía en la carrera de abogacía. Por supuesto, fue intenso el movimiento. Obviamente mi participación simplemente era de observador. Yo era un extranjero, pero tuve oportunidad inclusive de dialogar con el doctor Isla, que era quien en un momento dado fue víctima de todo este proceso, y en ese sentido le puedo decir que hubo una participación intensa de la Facultad de Derecho. Los estudiantes se sintieron lastimados ante la violencia y situación que provocó pues un movimiento interno sumamente de repudio hacia la actividad ilícita de políticos, y todo ello pues lo viví y fui observador. Inclusive cuando sucedieron los hechos estaba yo precisamente con el doctor Jiménez de Azúa, me hizo favor de refugiarme entre comillas, porque yo no tenía ninguna persecución, pero sí ser cuidadoso en cuanto a que mantener una distancia prudente con pues los golpistas, por llamarlos de alguna manera, y tuve oportunidad de estar en su casa en varias ocasiones con su esposa, que era una pues persona muy agradable, cubana ella de origen, y que eso pues evidentemente me permitió todavía un mayor acercamiento y vivir por supuesto todo este proceso argentino, apreciar en todo lo que vale el sentido democrático, por situación por la que siempre se ha luchado en Argentina y que también es algo que aspiramos permanentemente en México. Doctor Eduardo López Betancourt, disculpe que lo he llevado a preguntas casi de la Argentina, teniendo tanto para hablar de México, pero para terminar este primer bloque, porque realmente usted tiene tantas vivencias en la universidad y en Buenos Aires, también tuvo contacto con importantes personajes de la cultura, de la literatura. Entiendo que se entrevistó con Jorge Luis Borges en aquella época. Coincidió con que en 1966, en virtud de que yo estaba en México, el doctor Chávez me dio indicaciones, Ignacio Chávez, rector de la universidad, uno de los más grandes cardiólogos del mundo, y que para los mexicanos constituye un orgullo el que se haya desempeñado en esos altos niveles académicos y científicos. El doctor Chávez me pide, fíjese Juan, que me entreviste para pedir su voz en un proyecto que tenía el doctor Chávez de Voz Viva de América Latina. Se grababan en discos de 38 revoluciones, todo lo que era la poesía, todo lo que era la vivencia de personajes de alto nivel como Pablo Neruda y en fin, los más destacados dramaturgos, poetas latinoamericanos. El maestro Jorge Luis Borges se había negado a participar en este proceso, un poco porque su salud estaba bastante lastimada. Recuerden que ya casi no veía, aunque sin duda seguía produciendo. En ese sentido tuve la encomienda y fue para mí muy interesante lograr una entrevista. El señor embajador de ICASA, embajador de México en Argentina, no logró el objetivo porque ya le habían pedido a él que buscara al maestro Borges para este objetivo, para esta finalidad. De tal manera que... Y un joven estudiante mexicano sí me hacen el reclamo. Ya era yo un profesionista, Juan, ya estudiante, pero era de posgrado, ¿verdad? Pero debo decirle, Juan, que fue un reto, de tal manera que la audacia propia de los abogados me permitió llamarle por teléfono. Me contestó una voz ya mayor y era la de su madre. En este sentido fue para mí de lo más impactante, que le digo que le traigo un obsequio de México. Ese fue el pretexto. En efecto, le traía yo, entre otras cosas, algún calendario azteca,
y fue así como me hizo el honor de recibirme, y fue muy preciso: lo voy a recibir media hora por conducto de su madre. Bueno. Llegué a su departamento en Palermo, y al llegar, pues bueno, pues conocí a un hombre, un robusto, como era don Jorge Luis Borges. No veía, quien le leía era la madre, una anciana. No me cuente todavía la entrevista porque quiero que se explaye sobre esto. Con mucho agrado. Hagamos la primera pausa y ahora me termina de contar, antes de hablar de México, me termina de contar lo de la entrevista con Borges. Por supuesto que sí, será un privilegio. Después lo podemos tomar, esa imagen, si quieres, para subirlo a internet. Sí. Bueno, seguimos. Continuamos en Derecho al Día, el programa de la Facultad de Derecho, hoy con la presencia del profesor Eduardo López Betancourt, profesor de Derecho Penal en la Universidad Nacional Autónoma de México. Eduardo, me contaba que cuando vino a Argentina se entrevistó con Borges. Bueno, en 1966 tuve el privilegio de estudiar aquí con el maestro Jiménez de Azúa, y recibí, como ya le he señalado, la encomienda del rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Ignacio Chávez, de que convenciera al maestro Borges de que grabara un proyecto académico literario con las voces precisamente de los grandes hombres de letras de América Latina, en donde evidentemente era indispensable la del maestro Borges, quien no le agradaba la idea. Debo decirle que ya se lo había planteado el embajador mexicano de Icaza, y el maestro Borges se negó rotundamente. El doctor Chávez me da esa encomienda, fue un reto para mí, era un abogado pues intenso, con gran sentido de la responsabilidad, de no quedar mal a quien me había apoyado para que viniera a estudiar a Buenos Aires, y en este sentido, bueno, pues busqué al maestro Borges a través de su señora madre, que es quien recibía las llamadas en su casa, y con audacia propia de un jurista joven, logré la entrevista argumentando que le traía un obsequio del doctor Chávez, cosa que en efecto era, pero no había sido que el doctor me lo diera. Lo traía entre los objetos que aquí había traído conmigo de México, un pequeño calendario azteca, y con ese llegué a su casa, a su departamento de Palermo. Ese departamento me impactó, esa casa, porque estaba llena de libros, había libros hasta en la cocina, pero la entrevista fue muy estricta. Me dijo la madre del maestro Borges que me recibiría media hora. Eso fue muy exacto, y que no abusara de esa condición. Cuando llegué, bueno, pues evidentemente lo primero que hizo fue maravillarme ante la presencia del maestro Borges. No veía, robusto, de presencia, pero inmediatamente le dije: maestro, en México se le admira, se le rinde pleitesía. En fin, fui elocuente, emotivo con él. Me impactó el departamento, porque donde quiera había libros, en el servicio, en el baño, en la cocina, bueno, en los pasillos. Aquello no era para dar crédito de lo que uno observaba. Pues inmediatamente platicamos en forma intensa, con esta voz que me caracteriza, un poco fuerte, que a veces hasta ha sido motivo de crítica que se me formula por lo alto, pero debo decirle que estos decibeles me permitieron entrar en un contacto, porque también el maestro Borges tenía voz alta, entonces aquello pues era un ambiente estereofónico. ¿Y escuchaba bien? Perfectamente bien, de tal manera que no sé si escuchaba porque tenía una voz muy alta, pero fue muy agradable esa reunión. Y debo decirle que fueron 3 horas y media. Y cuando terminamos la conversación, y que aceptó el maestro Borges hacer una escala, porque él iba a la Universidad de Columbia cotidianamente a dar conferencias a Estados Unidos, y aceptó hacer una escala en México para grabar directamente en México su voz, lo cual se logró. Y debo decirle que nació pues una gratísima relación. Me dio la oportunidad el maestro Borges en un par de ocasiones de atenderlo en México. Me sentí cercano a él,
pero lo más agradable para mí es que conservo hasta la fecha que él me obsequió en esa entrevista su libro El Aleph, y debo decirle que ahí tengo con su puño y letra, con esa imposibilidad que tenía de escribir como él quisiera, dada su ceguera, por una media hora muy corta. O sea, después de estar 3 horas y media con él charlando de México, charlando de las experiencias argentinas, su repudio hacia los regímenes totalitarios. El maestro Borges sufrió mucho, su forma de pensar independiente, sin duda le trajo conflictos, pero debo decirle que esa para mí es una dedicatoria histórica, por lo que ahí se señala, por una media hora muy corta, después de estar platicando 3 horas y media, tomando copa de vino que la madre traía, y yo todavía recuerdo a su madre cuando me despido, porque ya era abusar más, me dice, venga más seguido, porque usted ha puesto de muy buen humor a mi hijo, venga más seguido, y eso para mí fue un honor. Lamentablemente pronto me tuve que regresar a los pocos días a México, porque también se dio un fenómeno, por desgracia, en mi país, en cuanto a que el doctor Chávez, rector de la universidad, fue pues de alguna manera lastimado en su actividad. Hubo una huelga universitaria pagada por intereses ajenos y el doctor Chávez tuvo que renunciar, y eso me obligó a los pocos días a regresar a México. Pero le vuelvo a comentar, tuve oportunidad, doctor Seda, de platicar con el maestro Borges en un par de ocasiones en México. Fue para mí un privilegio estar con ese personaje de estatura universal y que mucho deben enorgullecer a los argentinos. Eduardo, estamos hablando con Eduardo López Betancourt, que a pesar de sus jóvenes años realmente tiene muchas historias para contar, y abuso también de esto ya. A partir del próximo bloque prometo no preguntarle más por historia, pero habló de la huelga que le hicieron al doctor Chávez como rector de la UNAM. 2 años después fueron los sucesos de una famosa situación en la Plaza Tlatelolco, fue donde hubo varios muertos. Tuvo relación esas huelgas en México, porque hubo un movimiento estudiantil, no me acuerdo cuál era el motivo, pero es famosa la huelga de la Plaza Tlatelolco, donde hubo represión militar, ¿puede ser? En efecto, así es, Juan. Hay una relación, hay vasos comunicantes. A la caída del doctor Chávez, por esos intereses bastardos, que no son más que ambiciones políticas, y que fueron impulsados desde el Ejecutivo, de un presidente que lamentablemente actuó mal, hay que señalarlo, como fue Gustavo Díaz Ordaz, se empecinó en retirar de la universidad al doctor Chávez, y los grupos cercanos a Díaz Ordaz prepararon de manera ficticia, porque el doctor Chávez era toda una autoridad, un proyecto académico importante, formación de docentes. Fíjese, Juan, usted que es quien dirige este renglón importante en la UBA en el ámbito jurídico, el doctor Chávez se preocupó bastante por formar docentes, por formar académicos. Decía, los ingenieros son muy buenos y se buscan a los mejores para impartir clases a nivel de licenciatura. Los médicos son extraordinarios y se busca a los más destacados para que sean docentes, pero no tienen formación pedagógica, y eso es lo que hay que darles, enseñarles cómo deben de enseñar. Así de fácil es el eslogan, y el doctor Chávez tuvo esa preocupación, lo cual pues sin duda debe usted tenerlo como antecedente fundamental en lo que es su principal actividad en la Facultad de Derecho. Pero regresando a su planteamiento, en efecto hubo importantes relaciones entre la caída ficticia, perversa, en perjuicio del doctor Chávez y el movimiento del 68, porque todo se debió a tener un régimen estricto, déspota, poco penetrable, y siendo un presidente que sin duda pudo tener cualidades, todo su trabajo que en bien del país pudo hacer o logró
lo estaba en posibilidades de hacer, dada su conducta déspota, su conducta de desprecio a la opinión pública, le provocó el problema del 68. Este problema que se inicia en forma por demás simplista, sin mayor relevancia, llega a crecer, aunque no debemos dejar de reconocer condiciones externas. Tengamos presente que ya en Francia, concretamente en París, ya también se habían dado situaciones semejantes, de tal manera que el mundo ya empezaba a tener una gran relación y hubo una influencia definitiva. Pero en el caso de México fue aquello una gran desgracia para el país, un gran retroceso democrático, una situación que por desgracia todavía hasta este momento no hemos logrado superar. Los traumas que nos dejó el movimiento del 68, tanto los que estuvieron en contra de la actitud militar del gobierno de Díaz Ordaz como los que le favorecieron, no hemos logrado todavía mantener una explicación, y lo que sí le puedo decir es que ha dejado un drama que no hemos superado. Bueno, estamos hablando con el doctor Eduardo López Betancourt. Le prometo que a partir del bloque próximo dejamos de lado el capítulo Historia y le voy a preguntar por la situación actual en su país, en México. Muchas gracias, Juan, con mucho agrado. El inicio, ¿no? Buenísimo. Continuamos en Derecho al Día, el programa de la Facultad de Derecho, hoy con la presencia del maestro Eduardo López Betancourt, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México. Eduardo, estuvimos hablando hace un momento de situaciones históricas, sus visitas a la Argentina en la década de 60, la situación política de la universidad, del país, de México también. Quisiera que me cuente cómo es la situación actual en México, la situación política de su país. Bueno, de los años 60 hemos tenido un sinnúmero de vicisitudes hasta nuestros días, Juan. Algunas buenas, debemos señalarlo, otras no tanto, y algunas dramáticas. Lamentablemente, México no ha estado gobernado por los mejores. Los sistemas políticos mexicanos tienen mucho todavía que aprender de otros países y de otras experiencias. Nuestra democracia, tengamos presente, en México es bastante modesta, en primer lugar, y en segundo, reciente. Durante muchos años mantuvimos una dictadura, inclusive Vargas Llosa le llamó la dictadura perfecta, porque un solo partido político desde los años 20 del siglo pasado dominó al país. Y podríamos decir que solo al inicio del siglo XXI hubo una alternancia del poder. Llegó un poder de derecha, como lo es el Partido Acción Nacional, pero no se dieron cambios relevantes. Siguieron los sistemas ambiciosos, corruptos, prácticas ilícitas de quienes gobiernan al país, de tal manera que las lacras históricas no se superaron ni aún con la alternancia del poder, ni aún con la llegada de otro partido político que estuvo 12 años y que pues al final de cuentas se decidió, y esto entre comillas, porque yo no sabría si el pueblo lo hizo, o manipulado como cotidianamente sucede. El hecho es que aquel viejo régimen del PRI, del Partido Revolucionario Institucional, volvió a tomar las riendas de México hace 2 años. ¿Qué ha pasado? Bueno, yo pienso que ha habido algunos avances ligeros, no quiero tampoco ser un pesimista, pero mantenemos una situación muy lamentable. Hoy por hoy se está ante un drama nacional, así lo puedo calificar, haciendo un sinnúmero de reformas, supuestamente para bienestar, yo lo dudo mucho. Una de ellas, tal vez la más importante, sea la que se refiere al petróleo, a nuestro fundamental patrimonio nacional, la más importante riqueza que tenemos. Somos de los 10 principales productores de petróleo en el mundo, en México, y la situación para mí se vuelve muy compleja en cuanto a que ya se dará una apertura a los
pues intereses internacionales de este ámbito, y la situación es dramática, porque debe usted tener presente, como nuestro radioescuchas, Juan, que en 1938 México dio un ejemplo al mundo en cuanto a que se nacionalizó el petróleo. El petróleo antes de 1938 era propiedad de empresas extranjeras que explotaban vilmente al pueblo, que realmente hacían de las suyas, que esclavizaban a la ciudadanía, y de que solo venían por el oro negro, el petróleo, para sus propios fines económicos. En un acto histórico que sin duda demostró no solo patriotismo, sino una valentía única, puesto que nadie dudó en ese momento que el general Lázaro Cárdenas iba a ser pues víctima de una represión internacional que obligadamente lo haría renunciar a la presidencia o abandonar la presidencia. Circunstancias externas como la guerra mundial, que estaba ya en plena efervescencia, y con una situación política internacional, favoreció bastante al general Cárdenas, pero él en 1938 nacionaliza el petróleo. El petróleo es de México y de los mexicanos. No va de ninguna manera a discutirse, porque es un principio natural, además de jurídico, evidentemente. Esto fue histórico. En esa época, Eduardo, perdón que lo saque un poco quizá de la parte económica, pero para ir haciendo un paralelismo con lo jurídico, un poco antes, unos años antes, fue la Constitución mexicana, donde se inaugura en el mundo el constitucionalismo social. También. En efecto, mire usted, para 1917, por primera vez en el mundo, 2 años antes que Weimar en Alemania, México marca una constitución donde incorpora las llamadas garantías sociales, que consisten en beneficios de la colectividad, aún en perjuicio del interés individual. Y esto pues sin duda es un privilegio, lo haya hecho la Constitución mexicana. En esa secuencia, como bien lo aprecia, fue como se logra plantear la necesidad de que una garantía social es la propiedad de todo lo que esté en el subsuelo, en donde se encuentra el petróleo. De tal manera que la motivación social, por un lado, el abuso de las compañías extranjeras, y por otro, como también lo ha referido de manera muy exacta usted, Juan, evidentemente esa necesidad jurídica de reconocer el patrimonio de una población, como lo es la que corresponde al subsuelo, fueron razones de fondo para nacionalizar el petróleo. Esa fue la etapa de, podemos decir, mayor ímpetu o vigor del aspecto revolucionario del PRI, sería así. Bueno, en aquel entonces el Partido de la Revolución Mexicana pues cumplió un papel histórico, pero la presencia de un grupo, de una oligarquía en forma tan amplia, alargada, pues ilimitada como lo hizo el PRI, se fue deformando. Y esto pues fue lo que sucedió en México. El mantenerse mucho tiempo en el poder pues originó abusos, arbitrariedades, y podríamos decir que ese grupo de la Revolución Mexicana, que luchó entre otras cosas por la nacionalización del petróleo, se fue deformando, se fue corrompiendo hasta llegar a una putrefacción que es la que vivimos en nuestros días. Claro. En este sentido, lo más dramático, imagínese usted si no es un drama, por eso unos son los revolucionarios del Partido de la Revolución de los años 30 y otros los de ahora. ¿Quién iba a pensar, Juan, que quien ahora entregara el petróleo a manos extranjeras ocuparían las mismas siglas de quienes lograron su nacionalización? Porque hoy por hoy, entremos al tema exacto, se está entregando el petróleo mexicano a manos extranjeras. Y esto es nuestro resentimiento contra un gobierno actual del PRI.
¿Cómo es posible que por encima del interés patriótico se antepongan los intereses internacionales, que evidentemente son los que llevaron al actual gobierno al poder? Y esto es lo que nos lastima a los mexicanos, que pensamos, porque además se está manejando eslogan totalmente falsos, que si en un momento dado, como ya se hizo, se entrega el petróleo a manos extranjeras, nos va a ir mejor. Es una infamia, es una manipulación que se está haciendo, es una perversidad que solamente nos recuerda las épocas de Hitler, con ese personaje histórico que hacía de la información una manipulación, y creo todo eso del régimen hitleriano. Ahora en México también se nos vende el eslogan: si se vende el petróleo al extranjero, los mexicanos vamos a ganar. Es una falsedad y es una perversidad sin que tenga precedentes. Bueno, estamos hablando con Eduardo López Betancourt, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México. Vamos a hacer la última pausa del programa y continuamos en Derecho al Día. Del programa del día de hoy, de Derecho al Día, con el lujo de tener aquí a un profesor, una eminencia del derecho en Latinoamérica, el doctor Eduardo López Betancourt, un amigo de la Universidad de Buenos Aires que viene desde hace tantos años, y nos estaba contando, Eduardo, que hay una situación crítica en la política mexicana a partir de esta decisión de privatización o de incorporación de capital extranjero al petróleo, a la industria petrolera, que antes era monopolio estatal, ¿es así? Bueno, debo decirle, Juan, que desde el punto de vista jurídico, cuando la explotación y la propiedad de un recurso natural lo realiza de manera específica el Estado para favorecer a la población, no se puede hablar de monopolio. La terminología en este sentido se ubica cuando es para beneficio de un grupo o de una persona, el monopolio. En este caso, desde 1938, los mexicanos somos dueños de nuestros recursos naturales, particularmente del petróleo, que ese es el que constituye hoy por hoy el tema a discutir. De pronto se empieza a decir que vamos a vender el petróleo a manos extranjeras para que ellos la exploten, para que ellos obtengan el recurso, para que ellos se manejen, y lo que en México teníamos por sistema desde hace muchos años era una empresa estatal, una empresa propiedad del pueblo de México a través del Estado mexicano. Lamentablemente, ya ahora va a ser distinto, va a permitirse la inversión extranjera, pero ese no es el punto. Yo pienso que cualquier país en la época moderna debe recibir con agrado la inversión extranjera, pero que esta inversión sea en condiciones equitativas para favorecer, por un lado, a los inversionistas extranjeros, porque nadie va a traer su dinero para regalarlo, no. Los negocios a nivel internacional son bienvenidos, pero que no sean en perjuicio del pueblo, que no sean para causarle daño, sino que también el pueblo se beneficie. Cuando una empresa telefónica llega a cualquier país y nos da telefonía, estamos de acuerdo en que esa empresa obtenga dividendos y se lleve de alguna manera lo que corresponde a las ganancias. Lo que no nos agrada es lo que está pasando en México, que se está entregando nuestro petróleo a manos extranjeras porque hubo acuerdos abajo de la mesa del actual gobierno, del que está ahora en el poder, con esos intereses extranjeros y nacionales. Para mí aquí hay una figura perversa de un sujeto sumamente despreciable, porque tiene una historia negra, llena de homicidios, un hombre de una gran maldad, una familia peor que la Borgia, debo decirle, es la de Salinas de Gortari. Y para mí aquí está atrás ese personaje, porque hizo lo mismo. Mire usted, si una empresa era altamente redituable en México durante el sexenio que usurpó él la presidencia de la República, no ganó. Bien sabido es por todos los mexicanos que Carlos Salinas en 1984 no logró la presidencia.
El pueblo votó por Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y evidentemente en un acto de golpe de Estado auténtico se apoderó de la presidencia Salinas de Gortari. Y él, entre otros negocios turbios, porque todo su periodo fue lleno de corrupción, fue el autovenderse, porque fue para él mismo, Teléfonos de México. La empresa más rentable del mundo, doctor Seda, no de México. Dejaba porcentajes de ganancias impresionantes que era para beneficio del pueblo cuando esta empresa era propiedad de la sociedad mexicana. Este antecedente lo estamos volviendo a ver el día de hoy. Se ha hecho una reforma para permitir que el capital extranjero y obviamente también capital mexicano mal habido, se lo puedo subrayar, esté ya preparando negocios sucios para repartirse el petróleo, porque la reforma energética, Juan, viene violenta, agresiva, perversa, donde, por ejemplo, una persona es dueña de un terreno donde hay petróleo, no le van a preguntar si lo quiere vender el terreno, no le van a preguntar si desea que se explote y que se coloquen en el mismo. No, va a llegar un régimen totalitario a quitárselo. Y a pesar de que se diga sí, no, los legisladores han aprobado una ley antipatriota, como es la famosa ley energética, donde ya los mexicanos dejamos de ser dueños del petróleo mexicano. Eso es la realidad, Juan, hay que dejarlo en claro. Lo demás es mentira, eslogan publicitarios y una serie de justificaciones llenas totalmente de falsedades. Eduardo, estamos hablando con Eduardo López Betancourt, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, de visita aquí en la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, antes no quisiera terminar el programa sin que nos diga un párrafo de sus dos libros que aquí gentilmente ha traído, Rebelde y el segundo, La memoria de los simposios, Crimen Organizado, Orígenes y Consecuencias, y Código Penal Único. Bueno, precisamente parte de lo que acabo de señalar, de nuestra protesta de algunos grupos por esta reforma energética en perjuicio del pueblo de México, y digo de algunos que somos los que estamos expresando nuestro total repudio, porque no es fácil hacerlo en México. La represión que se sufre, en lo personal la vengo sufriendo en la Universidad Nacional. Esta forma de pensar no agrada a las autoridades universitarias de mi país, y ante este problema, bueno, debo de subrayar que somos pocos los que podemos expresar nuestra protesta, porque hay una serie de limitantes y coartar la libertad es lo cotidiano en México, la represión en todos los sentidos, pero la población, le puedo garantizar, doctor Seda, está en contra de la famosa reforma energética y sabe que esto constituye un acto de traición a México. Por lo que se refiere concretamente a su pregunta, en el libro Rebelde es donde expreso, entre otras cosas, que México reclama un cambio, que necesitamos ya una democracia efectiva, que es indispensable que en la Universidad Nacional Autónoma de México se ponga el ejemplo de lo que es la democracia, porque hoy por hoy, fíjese usted, tenemos una universidad carente de democracia. En la UNAM, como son las siglas de mi universidad, Universidad Nacional Autónoma de México, se enseña teóricamente la democracia, pero no la practicamos. Todas nuestras autoridades, desde la más alta, como es la del rector, hasta la más modesta, nos la imponen a los profesores, a los alumnos, a los trabajadores, situación que es totalmente inaceptable en pleno siglo XXI. Tenemos el derecho a designar a las autoridades, tenemos el derecho a buscar a los mejores y que no sean grupos que constituyen sin duda auténticas mafias las que se apoderan de los ámbitos académicos. No hay elecciones. No hay elecciones, Juan, todo nos llega. La Universidad Nacional está gobernando por 15 amigotes que se llama Junta de Gobierno y que se dedican exclusivamente a la rapiña, se dedican exclusivamente a autohalagarse, a proclamarse
vencedores de una serie de beneficios de todo tipo, y aquello pues constituye un acto de vergüenza para México, puesto que la máxima casa de estudios debe ejemplificar en la democracia. Y de ahí pues que el libro Rebelde sea un grito en ese sentido de oposición a la dictadura universitaria que hoy vivimos, y que esto se refleja en todo el país, puesto que si en la máxima casa de estudios la democracia no existe, mucho menos en México. Así de fácil es de declarar la exposición. El otro libro es eminentemente jurídico, se refiere a estos temas en que usted ha participado en México con mucho éxito, doctor Seda, que son referentes al drama que vive nuestra América Latina en relación con el crimen organizado. Claro. Bueno, Eduardo, hemos hablado con el doctor Eduardo López Betancourt, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México. Por supuesto que quedan siempre muchos temas pendientes, pero aquí termina nuestro programa de hoy y quiero agradecerle por su presencia y por su siempre valiosa visita a la Universidad de Buenos Aires. Es un privilegio para mí, doctor Juan Seda. Por favor, considere que cada vez que haya oportunidad, será para mí muy agradable dirigirme a sus radioescuchas y traer el saludo de mi país, Argentina, que hoy por hoy, al igual que mi país, pasa por momentos difíciles. Pero nuestra fraternidad, nuestra histórica amistad, nuestro cariño, el que yo en lo personal le tengo a la UBA, a personas que como usted siempre nos han dado el agrado de tenerlos en México, que sigamos en esta fraternidad que tendrá que ayudarnos para vencer nuestros obstáculos. Muchas gracias, doctor Seda. Bueno, y a los oyentes, buenas noches y será hasta la próxima emisión de Derecho al Día.